Un saludo a todos nuestros suscriptores y amigos del canal de YouTube Ingeniero Marroquín. En esta oportunidad vengo a hablar de un tema puntual que muchas veces nos ha pasado a todos cuando estamos en el campo laboral y queremos de alguna manera determinar el comportamiento del instrumento. Surge entonces la duda: ¿cómo hallar la variable de proceso de un instrumento de campo y sus señales asociadas? Primeramente, lo que debemos hacer es determinar los rangos de entrada y salida del instrumento al cual estamos analizando o el que estamos verificando. Podemos decir que los rangos del instrumento contienen unos datos importantes que son el LRV y el URV. Estos datos hacen referencia al valor mínimo y al valor máximo respectivamente del campo de medida que tiene el instrumento. Esos datos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para poder hallar el valor desconocido de la variable de proceso o de otra señal asociada al instrumento que estamos estudiando. Para este caso puntual hemos tomado un transmisor de temperatura cuyo campo de medida o rango se encuentra entre menos 20 hasta 40 grados Celsius. Esa es su zona de trabajo en la cual él está configurado. Asimismo, también tenemos que la salida de este transmisor es en corriente, cuyo rango de trabajo es una señal normalizada de 4 a 20 mA, muy común para el campo donde nosotros laboramos. Y en este momento está indicando una temperatura de 26.45 grados Celsius, como se puede observar en la imagen. Esos son los datos que tenemos cuando llegamos al sitio y verificamos el instrumento. Luego de tener los campos de medida, tanto de entrada y de salida, debemos calcular o debemos hallar los alcances. Entonces, para tener una pequeña idea, recordemos que el span del instrumento se define como la diferencia algebraica que existe entre ese valor máximo, denominado URV, y el valor mínimo de la escala, o LRV. De manera puntual con el ejercicio, hallemos entonces el span de la entrada y la salida. Retomemos que su rango era de menos 20 a 40 grados Celsius. Por eso el span de la variable de proceso nos da 60 grados Celsius, que es realmente toda esa capacidad de desplazamiento que tiene el instrumento. Asimismo, en la salida tenemos que el span de la señal normalizada de 4 a 20 es de 16 mA. Con estos datos nosotros podemos ahora hallar la variable de proceso que estamos buscando o la señal desconocida, que puede ser un valor en corriente o un porcentaje, normalmente que utilizamos nosotros en la industria. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través del siguiente concepto. El concepto que vamos a aplicar es una relación de triángulo, por semejanza de triángulo, en donde hay una equivalencia entre la diferencia de la variable de proceso y su valor mínimo dividido sobre su span comparado con el valor de la salida del instrumento menos el valor mínimo de dicha salida sobre el span correspondiente de la salida. Existe una equivalencia o una razón entre estas expresiones. De alguna manera yo puedo decir que variaciones que suceden en la entrada del instrumento generan a su vez variaciones en su salida, y esto sucede de manera proporcional. Quiero decir que si hubo un cambio de 2 unidades, en la proporción en que está diseñado y calibrado el instrumento, debe haber también un desplazamiento en la salida. Y asimismo, si hay una disminución de su valor, de manera proporcional, con base a la configuración que tiene, se debe dar una disminución en la salida. Este comportamiento se da cuando el instrumento trabaja bajo las condiciones dadas por el fabricante y se encuentra debidamente configurado y calibrado. Si esto no sucede, obviamente la ecuación no se cumple y usted va a poder darse cuenta de que hay algo que está fallando en el equipo de manera rápida. Entonces hagamos el ejercicio para ubicarnos un poco más y poder entender realmente lo que les quiero decir. Ahí en pantalla podemos observar la ecuación que he planteado, que es una relación realmente entre los span y el comportamiento de la variable de proceso de manera instantánea. Estamos tomando el caso particular de que la variable de proceso, como nos muestra la imagen del transmisor al lado derecho inferior, es de 26,45 grados Celsius, y yo quiero hallar realmente la salida del transmisor, cuál es el valor en corriente correspondiente a ese tipo de valor en la entrada. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a reemplazar este valor de la variable de proceso
donde está la ecuación me dice PV igual en el valor mínimo, colocaré el valor mínimo correspondiente y así haré con todo el resto de valores, obteniendo la siguiente expresión. Donde estaba PV, coloqué 26,45 en grados Celsius, menos obviamente el valor mínimo de la escala del instrumento, que en este caso sería 20 grados Celsius, dividido entre el span que ya sabemos que nos dio 60 grados Celsius. Y eso va a ser igual al valor en la salida, que no lo conozco, pero que sé que es en unidades de corriente, ahorita lo verificaremos, menos su valor mínimo, que es 4 miliamperios, dividido todo eso sobre el span de dicha variable de la corriente, que ya lo obtenimos, que eran 16 miliamperios. Entonces, de alguna manera yo empiezo a hacer una matemática básica, voy a sumar o a restar elementos, me doy cuenta que menos 20 está precedido de un 20 que está multiplicando, luego entonces pasaría con signo positivo, y entonces yo puedo sumar esas expresiones, obteniendo 46,45 grados Celsius sobre 60, y del lado derecho pues mantengo la misma expresión, la salida menos 4 miliamperios dividido entre 16 miliamperios. Lo que hago ahora es acomodar un poco la expresión para despejar esa variable que es salida. Entonces 16 miliamperios pasan a multiplicar, obteniendo 46,45 por 16 miliamperios sobre 60. Y del lado derecho obviamente tengo la salida menos 4 miliamperios. Ese menos 4 miliamperios me está afectando el despeje, así que de alguna manera tengo que enviarlo al otro lado, pasaría con signo positivo, aplicando toda la expresión, multiplicando, dividiendo y sumando los 4 miliamperios, obtengo la siguiente respuesta, que la salida es igual a 16,39 miliamperios. Este valor es la lectura que debe indicar el multímetro, obviamente conectándome en mi escala de corriente, si el instrumento se encuentra calibrado. Cuando yo voy a hacer la medición al transmisor, lo destapo, verifico las bornas, hago el debido proceso, me conecto en el lazo de control en escala de corriente para saber cuánto es la corriente. Él debería estar marcando 16,39 miliamperios. Si no se encuentra dentro de ese valor o un valor cercano con base a las consideraciones de error que tomemos nosotros, con base a nuestra experiencia, entonces yo tengo que mirar o tengo que analizar qué está sucediendo, una situación anormal en el transmisor, y debo de alguna manera dar una verificación más profunda. Entonces digamos que esta herramienta nos ayuda a tener de manera rápida un diagnóstico de lo que está pasando en el instrumento. Ahora vamos al caso contrario. Conectamos el multímetro, llegamos al instrumento, puede que tenga pantalla, puede que no, queremos verificar, y con el multímetro obtenemos que la salida, en este caso, es de 9,5 miliamperios. ¿Qué hacemos ahora? Debemos hallar el valor de la variable de proceso. Vamos a tomar la misma expresión y vamos a reemplazar los datos como hicimos en el ejercicio anterior. Nos quedaría de la siguiente manera. La PB, que es la variable de proceso, la dejamos indicada porque no la tenemos, menos el valor mínimo, que ya sabemos que es menos 20 grados Celsius, dividido entre el span de la entrada, que son 60 grados Celsius. Esto va a ser igual a la salida, que ya sabemos que es 9,5 miliamperios, menos el valor mínimo del campo de medida de la salida, que es 4 miliamperios, dividido entre el span de la señal normalizada en corriente, que sabemos que es 16 miliamperios. Acomodando la expresión como hicimos en el ejercicio anterior, eliminando paréntesis, nos queda que la variable de proceso más 20 grados Celsius sobre 60 grados Celsius será igual a la resta, que ya la resolvimos del lado derecho, equivalente a 5,5 miliamperios dividido entre 16 miliamperios. En este momento se pueden cancelar las unidades en miliamperios y quedaríamos trabajando solo con las unidades de la variable de proceso. Vamos ahora a acomodar la expresión. El número 60 grados Celsius pasa a multiplicar al lado derecho de la expresión, como ustedes pueden observar, y el factor 20 está molestando o no me deja realmente hacer el despeje completo de la variable de proceso, de la PB. De alguna manera tengo que pasarlo al lado derecho, cambiando el signo. Al resolver toda la expresión obtengo que la variable de proceso me da, en este caso, 0,625 grados Celsius. Este valor debe ser el que debe mostrar el transmisor, o en su defecto, si el transmisor es ciego,
el que debe aparecer en la lectura del cuarto de control o del panel donde se están tomando los datos de dicho instrumento. Y esto solamente se hará si el instrumento se encuentra debidamente calibrado y configurado. Si el valor se encuentra muy por debajo, muy por encima del valor que está mostrando el resultado, significa que este instrumento tiene alguna condición anómala que toca revisar en detalle y hacer algunas pruebas adicionales de ajuste y calibración del instrumento para poder llevarlo a su condición de trabajo o su condición de operación establecida. Entonces, pues hagamos un resumen de lo que hemos planteado hasta ahora. Recordemos que empezamos todo este video tutorial indicando una manera alternativa de poder calcular los valores de la señal de proceso o de las señales de salida que ya sabemos que son en corriente o porcentaje. Entonces, planteamos la siguiente estrategia. Lo primero que debemos hacer es determinar los rangos de trabajo de entrada y salida del instrumento que estamos trabajando. Por ejemplo, si es una válvula, la válvula obviamente tiene un posicionador. Este posicionador tendrá un convertidor IP. El convertidor IP recibe señales en corriente y envía el equivalente en presión. Entonces yo sé que si es un convertidor IP normalizado, la señal en corriente que recibe será de 4 a 20 mA y la salida, que también es normalizada, normalmente es de 3 a 15 PSI o su equivalente en bar, que sería de 0.2 a 1 bar, según sea el caso. Luego, ¿qué hago? Debo calcular el span de la entrada y el span de la salida del instrumento que estoy analizando. Si es el caso de la válvula y está recibiendo la señal neumática, entonces, si el rango es de 3 a 15 PSI, el span será 15 menos 3, que me da 12 PSI. Y si la salida es en porcentaje de 0 a 100%, 100 menos 0 me daría 100, que sería en este caso el alcance, el span de la salida de dicha válvula. Luego que tengo los respectivos alcances con los límites, ya valor mínimo y máximo, que los obtuve en el rango, entonces procedo a aplicar la ecuación. Si yo tengo 9 PSI y yo quiero verificar que realmente sale el 50%, entonces yo tengo, ¿qué hago? Ese 9 PSI es la PV. El valor mínimo es 3, me daría 6. Dividido entre el span, que ya sabemos que es 12, 6 entre 12 me da 0.5. Ya tengo ese valor ahí. Del lado derecho de la ecuación que tengo porcentaje, que no lo sé, porque es la apertura de la válvula. Pero sí sé que el valor mínimo del porcentaje es 0, porque la válvula debe cerrarse en algún punto. Y lo divido entonces, ¿en qué valor? Entre 100, porque ese es el span de la válvula en porcentaje, 100%. Entonces, si tengo 0.5, el 100 está dividiendo, pasa a multiplicar, luego entonces el porcentaje equivalente a 9 PSI es el 50% de la apertura de la válvula. En la medida que usted lo va haciendo, en la medida que usted va utilizando la expresión, la va aprendiendo y lo va haciendo de su día a día de manera práctica, algunas veces sin necesidad de calculadora o de alguna herramienta matemática. Si tienen alguna duda, sugerencia al respecto, me la pueden dejar en los comentarios o me la pueden colocar en mi canal de Facebook también, en LinkedIn también me pueden encontrar también en Twitter, e incluso en mi página de Ingeniero Marroquí. Pueden dejarme también información, dudas al respecto que tengan. Si te gustó este video, regálame un like. No se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Si lo has hecho, pues compártelo. Y ya sabes, nos vemos hasta la próxima.